Las elecciones generales del 2026 en Perú podrían contar con la participación de hasta 50 partidos políticos y más de 10.000 candidatos que buscarán un lugar en el nuevo gobierno y en el Congreso bicameral. Así lo confirmó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, quien destacó el gran reto que representa este proceso, tanto para el sistema electoral como para la ciudadanía. Actualmente 42 partidos ya están inscritos y habilitados para participar en los comicios, mientras que otros 32 están en proceso de inscripción. Sin embargo, Burneo estima que solo 8 de estos últimos lograrán completar los requisitos dentro del plazo establecido, alcanzando así un total de 50 partidos en competencia. Nosotros como sistema electoral vamos a buscar siempre la mejora continua del marco normativo, señaló el titular del Jurado Nacional de Elecciones en declaraciones a RPP. Además, aseguró que la entidad garantizará la transparencia del proceso electoral y el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. Como parte de las medidas para fortalecer el sistema electoral, el Jurado Nacional de Elecciones y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil han trabajado en la implementación de herramientas tecnológicas que permitan a los ciudadanos afiliarse a los partidos políticos de manera más eficiente y segura. Actualmente el proceso de afiliación se realiza manualmente, lo que implica llenar fichas de inscripción que deben ser verificadas en un procedimiento que puede tardar entre 6 y 8 meses. Según Burneo, la digitalización de este trámite permitirá reducir los tiempos de espera y garantizar mayor transparencia en la validación de los registros. El Jurado Nacional de Elecciones también evalúa la adopción de buenas prácticas internacionales para la organización de los debates presidenciales, con el objetivo de mejorar la calidad del proceso electoral y brindar a la ciudadanía información relevante para la toma de decisiones. En un escenario donde el número de candidatos y partidos políticos sigue en aumento, la modernización del sistema electoral y la implementación de tecnologías serán claves para garantizar unas elecciones organizadas y transparentes en el 2026. El Jurado Nacional de Elecciones publicó el proyecto de cronograma electoral. Este documento se dio a conocer a través de su portal institucional y en el Diario Oficial El Peruano y detalla las fechas clave del proceso electoral. Según informó el organismo, el cronograma estará disponible para recibir comentarios y sugerencias de la ciudadanía hasta el próximo 9 de marzo, promoviendo la participación pública en el marco de la transparencia. El cronograma ha sido elaborado de manera conjunta por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con el objetivo de garantizar un proceso electoral organizado y participativo. El 12 de abril del 2025, fecha límite para la convocatoria oficial de las elecciones generales, cierre del padrón electoral y plazo final para la inscripción de partidos políticos en el ROP. 12 de mayo del 2025, último día para que las alianzas electorales completen su inscripción en el ROP. 3 de julio del 2025, fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de precandidatos ante los jurados electorales especiales para las elecciones primarias. 16 de noviembre del 2025, fecha estimada para la realización de las elecciones primarias. 23 de diciembre del 2025, plazo final para la inscripción de fórmulas y listas de candidatos. 12 de abril del 2025, día de las elecciones generales en el año 2026. El Jurado Nacional de Elecciones ha destacado que estas medidas son parte de los preparativos necesarios para asegurar un proceso electoral ordenado y transparente.
ahora vamos a volver a nuestro país. Las elecciones generales del 2026 podrían contar con la participación de hasta 50 partidos políticos y más de 10.000 candidatos que buscarán un lugar en el nuevo gobierno y en el Congreso bicameral. Esto ya ha sido confirmado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, quien destacó el gran reto que representa este proceso tanto para el sistema electoral como para la ciudadanía. Actualmente hay 42 partidos ya inscritos y habilitados para participar en los comicios, mientras que otros 32 están en proceso de inscripción. Sin embargo, Burneo estima que de estos 32, solo 8 lograrán completar los requisitos dentro del plazo establecido, alcanzando un total así de 50 partidos en competencia. ¿Cómo vamos a hacer? Es la pregunta que todos nos hacemos. 10.000 candidatos. Bueno, tendremos una sábana como cédula. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, y ni me quiero imaginar, ¿se imaginan ustedes 10.000 candidatos, cómo va a tener que ser la cédula? Bueno, una sábana, ¿cuántas hojas? Bueno, hay una serie de preguntas que se están haciendo seguramente ustedes en sus casas. Por eso, a esta hora de la tarde hemos invitado al exministro de Justicia, José Tello. El doctor Tello, como sabemos, además es experto en temas electorales, así que le damos la bienvenida. Doctor Tello, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pilar, y por tu intermedio también un saludo a toda la audiencia de TV. Muy buenas tardes, y nosotros pensábamos, ¿cómo se va a hacer, ¿no? Con esa ya casi confirmación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones sobre la participación de 50 partidos políticos y casi 10.000 candidatos en las elecciones del 2025. Es que las cifras son realmente espeluznantes si es que uno quiere hacer un comparativo con lo que ocurrió el 2021. El 2021 se presentaron 3.334 candidaturas. Ahora el pronóstico es 10.290. ¿Y cómo se desagrega esto? Por 3 y más, ¿no? Claro. Sí, pero midiendo más o menos cómo va la cosa. En el año 2021, haciendo un poco el antecedente, habían 160 candidaturas al Congreso. Si bien el Congreso era de 130 candidatos, si tiene 130 curules, permitía que no hayan 130 sino 160 candidaturas a efectos de cumplir con la paridad y alternancia. Entonces eso permitía que hayan 160 candidaturas. Le sumábamos los 16 candidatos, también por el efecto de la paridad y alternancia, que van para el Parlamento andino. Y además la fórmula presidencial que no se altera, son 3, 179 candidatos. Esto multiplicado por los 20 partidos, y ahí tenemos el efecto de las candidaturas que realmente, daba una cifra mucho menor que la actual. Pero eran 20 partidos, ahora se está hablando de 50. Claro, lo que realmente se presentaron, de acuerdo a una cifra oficial, porque no todos presentan listas completas. Por ejemplo, hay casos en los cuales los partidos no presentan candidatos en todas las regiones. Eso puede darse. A veces no presenta fórmula presidencial. Entonces, disminuye. La cifra que se presentaron de candidatos para aquel momento eran 3.334. Hoy en día, nosotros tenemos que, por el efecto también de la paridad de alternancia, en el caso, por ejemplo, de diputados, que son 130, pasarían a ser 140 candidaturas. 130 curules, pues 140 candidatos. Por el tema de la paridad, ¿no? Claro, en el caso del Senado, tenemos que de 60 tendría 86 por paridad de alternancia, 60 curules, pero 86 candidatos. Luego, en el caso del Parlamento andino, esto no cambia, son 16 para las 5 curules en el Parlamento andino, y en el caso de la fórmula presidencial siempre se mantienen los 3. En total, 245 candidaturas. Si lo multiplicamos, los 50, digamos, por los 42 que tienen inscripción a la fecha, rompe la cifra. Es que rompe la cifra. Son más de 10.000, porque 10.290 son con 42 partidos inscritos, incluyendo el partido del señor Humala, que todavía no ha salido, no se efectivizó la cancelación de la inscripción. Entonces, si llegamos a 50, esto se incrementa mucho más, pero sería, de verdad, ya algo totalmente anómalo el hecho que pasemos, por ejemplo, a considerar si se inscribieran los 32 partidos que tienen, su trámite pendiente. Claro, según dice el presidente del jurado, que de esos 32, 8 pasarían la valla y cumplirían con todos los requisitos. Pero en el supuesto, de que sí se inscribieran, la cifra sería de 18.130 candidatos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Eso es manejable? No va a ocurrir, claro. Pero en el supuesto, ya como ha anunciado el Burneo, claro, va a ser una cantidad de 50 organizaciones políticas que es altísimo. Entonces, en realidad, el escenario... ¿Pero cómo se puede hacer? ¿Cómo se va a manejar una situación de este tipo? El propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que esto es un reto complejísimo, ¿no? Bueno, está en manos del Congreso. ¿Por qué? Porque lo que debería hacer el Congreso es, en estos momentos que inicia la legislatura la próxima semana, marzo, ¿no?, ver de aplicar la fórmula del año 2016, el salvataje, y permitir que los partidos no se presenten hasta una elección para no parar la inscripción. Entonces, por ejemplo, muchos partidos verían de que si es que no tienen tanta posibilidad, simplemente no se presentan. Y si alguno quiere tentar un poco más de suerte, tiene la opción de retirarse de la elección hasta 60 días antes. Entonces, eso tendría que modificarse, porque actualmente eso no se puede hacer. Eso ocurrió, por ejemplo, con Solidaridad
Solidaridad Nacional en el año 2016, porque esta norma salió en el 2016 con Patria Segura, ocurrió con el Partido Nacionalista. Entonces ya hay antecedentes. ¿Y qué permitiría salir? ¿Y por qué? Porque ahora ya no es tan fácil el inscribir partidos. Veamos un poco la dinámica. Muchos de estos partidos se han inscrito cuando pedían solamente que haya el porcentaje de afiliados que manda la norma, el 0.1% del total de electores, ¿no?, del padrón. Ese porcentaje servía para aplicarlo, ¿no?, y obviamente nos daba 25.000, 26.000, 24.000 afiliados y cumplir el requisito. Se le ha agregado recientemente el 3% de adherentes sobre el total de electores que participaron en la última elección general. Entonces, ¿esto a cuánto subiría? Subiría a que además de los afiliados tengan ellos que tener aproximadamente algo como de 600.000 adherentes. Más o menos. Más o menos. Claro. Una cifra. Pero ya complicó. O sea, es mucho más costoso porque ya no es en la afiliación, sino como era antes, llegar a tener esta firma de adherentes. Y tener 600.000 adherentes no es cosa fácil, ¿no? La ley preveía. Y recursos también. Claro, la ley preveía, por ejemplo, desde su origen, la ley de partido político del 1 al 3% igual 4% de adherentes. Y era alto y era complicado por eso inscribir partidos políticos. Con la reforma política del 2019 se eliminan los adherentes y se coloca solamente el tema de los afiliados. ¿Y tú qué opinas sobre los más de 10.000 candidatos en la contienda electoral para elegir el próximo presidente y Congreso bicameral de las próximas elecciones 2026? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. No olvides dejarnos tu like, suscribirte y activar la campanita para enterarte de lo último en política nacional. Hasta en un próximo video.